¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Avanzan sin que los miren llegar, se pierden en la espesura, dignos reyes de la jungla, con sus fusiles rebeldes y con el alma gritando libertad. Son campesinos guerreros, esos valientes soldados, son muchachos decididos a destruir a los traidores y a todos los comunistas que vendieron nuestra patria al invasor. Esta es una lucha que es la única lucha democrática, no podría decir solo de Latinoamérica, sino del mundo, y de las que ha triunfado. Podríamos decir que nosotros no fuimos para quitar un hombre el poder y ponernos nosotros el poder con las armas. No hicimos eso. Sí, nosotros no fuimos como hizo el Frente Sandinista, que quitaron a Somoza con las armas y ellos llegaron con las armas y se quedaron en el poder. Y lo mismo están haciendo actualmente. Nosotros no, nosotros quitamos con las armas a un gobierno para que haya elecciones libres y nosotros no ocupar el lugar. Pueden ver también de que, aparte de que nos mataron gente, en los gobiernos democráticos nunca nos dieron un lugar a nosotros. Una vez yo me acuerdo que mi señora era móvil. Una vez yo iba aquí por la calle central de Jinotega y me salen un camionista, perro, guardia, me dice. Y me salieron como dos. ¿Qué tal si yo no me hubieran dado armas? Me matan. Como nosotros, gracias a Dios, éramos delgaditos y livianos, nos tenían miedo. Y nosotros era como a veces cuando miro esas películas de selva, es como cuando miran un tigre, no tienen miedo ellos a un tigre, porque nosotros hemos sido más osados, pues. Pero porque hemos sido un tigre nos están matando, como ese ya es una especie en peligro de extinción. Yo he estado a punto de salir, pues, irme fuera de mi patria, pero le he pensado porque es triste, pues, dejar lo que realmente uno tiene, y ya más ahora, pues, que estamos viejos, ya cansados, que salimos de una guerra, nuestra juventud y la perdimos, es difícil, pues.
yo le voy a decir algo, yo como Resistencia, como nicaragüense, nunca me he sentido representado por ningún partido de derecha, incluyendo nuestro partido cuando se formó como Resistencia Nicaragüense. Me torturaron en Morro, únicamente por protestar y por exigir al Consejo Supremo Electoral que se nos garantizara la cédula a los jóvenes, porque nos mantenían presionados y nos echaron los antimotines. Y lo hicimos por todos ustedes. Lo hicimos por todos estos jóvenes que están hoy acompañándonos. Por favor, despejemos un poquito ahí. ¡Viva Nicaragua libre! Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes y seguidores de Café con Voz. Gracias por acompañarnos este sábado, sábado 27 de junio del año 2020. ¿Cuántos de ustedes saben que desde el 2010 se conmemora en Nicaragua el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, con ocasión del aniversario de la desmovilización, oiga bien, de 30.000 hombres armados de la resistencia nicaragüense o de la contra, como quieran llamarle? Yo le explicaba a doña Deikel hace un rato que depende del lado en el que estuvieras, ¿no? Porque para muchos la contra era un ejército de mercenarios, exsomocistas, guardias somocistas, que se prestaron a formar un grupo irregular para acabar con lo que se denominó la revolución sandinista, para un lado. Pero para el otro lado eran los paladines de la libertad. Eran nicaragüenses comprometidos con la democracia y comprometidos con evitar que el socialismo y el comunismo que desde La Habana, Cuba, se había exportado hacia Nicaragua se enraizara
y se quedara ahí para siempre. Hombres comprometidos con las libertades y entonces, por un lado, tildados de contrarrevolucionarios y por otro lado como los paladines de la libertad. Pues estos paladines, hace 30 años, decidieron entregar las armas y creyeron que al entregar las armas, su vida iba a cambiar para bien, que los acuerdos de Zapuá y los acuerdos de Esquipulas garantizaban su presente y su futuro, y fue el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro el que logró, por medio de los votos, que la guerra terminara. Pero fíjense una cosa, qué interesante esto. Qué interesante esto. Se conmemora hoy el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz. ¿Cuántos sabemos eso? Digo, hoy en Nicaragua, aparte de lo que estábamos viendo hace un rato, que pasaba en Costa Rica con nuestros compatriotas que no nos dejaban entrar, gracias a Dios que ya entraron, este programa ayudó a que eso ocurriera también. Aparte de eso, muy pocas voces en nuestro país hacen referencia, mencionan, se acuerdan de esto, que déjenme decir una cosa, yo me quedo sorprendido cuando leo, cuando estudio, cuando recuerdo historia y digo, en Nicaragua se hace más mérito, oiga bien lo que le voy a decir, se hace más mérito y se hace una alaraca, por lo menos una parte del país todavía hace eso, lamentablemente, por una revolución sandinista que acabó con una dictadura sangrienta, como era la de Somoza. La salida de Somoza del poder, para algunos sonará todavía como algo que no tuvo que haber ocurrido, para una gran parte del país en aquel momento era lo mejor. Pero al punto que voy es que esa revolución sandinista hoy día todavía hace un estruendo y agarran los recursos del Estado y lo hacen fiesta nacional, como que el país obtuvo un mejor presente y futuro en aquel momento, cuando en realidad lo que ocurrió fue una estafa. Hoy día ya podemos decirlo con todas las letras y con el conocimiento de causa y sin el mínimo de los temores a equivocarnos, fue un fracaso, una estafa al pueblo de Nicaragua. Entonces se le hace más bulla a esa revolución que un día como hoy. Oiga bien, en aquel momento se fue el tirano por la fuerza, a balazos. Hace 30 años, nicaragüenses que están en Nicaragua, nicaragüenses que estamos alrededor del mundo, hace 30 años, 30.000 hombres, 116 comandantes de la resistencia nicaragüense, de la contra, como quieran llamarle, decidieron que se desarmaban aún cuando del otro lado estaban todavía las armas y no había garantía de verdad de que su vida y su integridad iba a ser respetada. Eso fue en mayo de 1990 y se le puso fin a la guerra que enfrentó a miles de campesinos e indígenas en el campo contra el Frente Sandinista, que impulsó una revolución de izquierda en la década de 1980. La transición a la vida civil de los contras fue un proceso complejo, oigan bien, marcado casualmente por la revancha de quienes nunca pudieron vencer en el campo a la resistencia. Durante los 2 primeros años del gobierno encabezado por doña Violeta Barrios de Chamorro, fue ese periodo, 2 años, y en ese periodo murieron cerca de 300 líderes de la resistencia en diversas circunstancias, pero lo que demostraba es que no había terminado de ninguna manera el conflicto y que confiando en que su vida y su garantía de seguridad se la iba a brindar el Estado, simplemente decidieron aceptar el acuerdo, pero las armas quedaron de un lado y el terror quedó de un lado. Y por eso les digo que es importante
que sopesemos los eventos. Hoy no es un día cualquiera, señores, perdonen. Hace 30 años, en el país, doña Violeta, lo recuerdo, yo estaba chavalo, pero lo recuerdo perfectamente, la recuerdo tirando un fusil de AK a una montaña de fusiles. Y después a esos fusiles se les dejó caer una gran cantidad de cemento. Y después se construyó el Parque de la Paz, ahí en Managua. Un hecho como ese significaba que en Nicaragua se había avanzado. Y doña Violeta tenía todo el espíritu materno, y eso fue una de sus grandes victorias, además de la victoria electoral, o mejor dicho, de los pasos que le permitieron llegar a la victoria electoral. El tono conciliador, no revanchista, de ella particularmente, hacía creer que el país podía llegar a un entendimiento. Después ocurrieron varias cosas que llevaron a grupos a rearmarse, a mantenerse al margen de los acuerdos, y vamos a hablar de eso en este especial que vamos a tener durante esta hora previa a la presentación de este documental que Expediente Público va a estar compartiendo con nosotros a las 5 de la tarde de Nicaragua, 7 de la noche de Miami, 4 de la tarde de California. Aquí les dejo nuevamente el tráiler para que estén pendientes, porque nosotros inmediatamente que terminemos el programa especial que estamos haciendo ahorita, nos enlazamos. No va a haber manera de que usted corte, sino que se va a quedar con Café con Voz para poder ver el documental de Expediente Público, que aquí le dejamos el adelanto. Fue terrible para nosotros saber que íbamos a tenernos que desarmar sabiendo que el enemigo va a quedar armado. Siempre quedó el mismo ejército y la misma policía. Se han dado ejecuciones extrajudiciales que involucran al ejército y a la policía, obteniéndose los siguientes resultados. 6 delincuentes muertos. La violaron a la niña, le hicieron colgada, al niño me lo mataron, me le pegaron puñaladas en los costados. De mi pobre Oliver me lo masacraron. Yo enterré un pedacito de él nada más. Yo con lágrimas en los ojos les puse velas a los 3. Siempre los operativos que realizaron fueron dirigidos a matarlos. Prácticamente hemos sido perseguidos a muerte. La medida que hemos tomado es únicamente esa, huir. Este gobierno no es gobierno, sino que es un asesino, porque mató a mi familia. El dolor no lo habíamos sentido porque no nos había tocado las puertas en las ciudades, pues. Pero a los campesinos los vienen matando desde hace tiempo. Estamos con las manos atadas. No hay justicia. ¿A quién pudiéramos quejarnos? Dentro de la siguiente hora usted va a tener a actores que fueron parte de este proceso. Va a estar con nosotros el comandante Johnson, Luis Fley. Va a estar con nosotros el doctor Henry Zelaya. También nos va a estar acompañando por unos minutos doña Elea Valle, que perdió a sus hijos y a su marido en un operativo criminal en el que el ejército sandinista en octubre de 2017 los emboscó a 2 niños, a un adolescente y un niño, y al papá de estos, con el supuesto objetivo de darle persecución a rearmados con fines políticos. También hablaremos un poco de el GoFundMe que está Abuenica, el organismo Abuenica de Anita Wells, promoviendo para que todos contribuyamos con la casa de doña Elea Valle, que no tiene dónde estar. Imagínense ustedes, después de tanto sufrimiento, de perder a sus hijos, a su marido, no tiene un hogar.
y está de un lado para otro, no puede estar en un solo lugar, y donde se haga esta casa va a ser un lugar que solamente ella y muy pocas personas sepan, precisamente por el terrorismo de Estado que se vive en Nicaragua. Y también estará más adelante con nosotros el líder campesino Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, para hablar de diferentes momentos. El campesinado ha sido, como les digo, protagonista desde que se formó el ejército de la contra, o el movimiento de la contrarrevolución, para algunos, de los paladines de la libertad para otros, de la resistencia nicaragüense. Me parece a mí que es el término que más calza, y vamos a estar hablando entonces de lo que pasó en los años 80, en este nacimiento, qué fue la resistencia después de los 90, y cómo los campesinos, aún después de todo ese conflicto, siguen sufriendo ejecuciones sumarias, persecución, tortura. Y a propósito de esto, hace un año, hoy, fueron asesinados 2 miembros de la familia Montenegro. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos días con doña Telma Montenegro? Pues entonces, hace un año, 2 de sus miembros, Edgar Montenegro y Yalmar Celedón, fueron acribillados por desconocidos en Honduras. Hasta allá los llegaron a buscar. Sus familiares acusan a paramilitares que se introdujeron hasta el territorio hondureño y acabaron con sus vidas. Eso hace un año. Edgar Montenegro Centeno y su sobrino Yalmar Celedón fueron acribillados hace un año exactamente hoy. Así que hacemos también memoria de este hecho trágico, sangriento, que demuestra, o que nos trae a colación casualmente, la persecución de la que han sido objeto los campesinos, independientemente de que la guerra haya terminado. Ahora es, después de abril, han continuado acabando con la vida de ellos, simplemente por ser opositores o por haber sido miembros de la resistencia o por no simpatizar con la dictadura. Es parte de esa historia oscura que estamos viviendo. Quiero saludar a la gente de Radio La Costeñísima que nos está retransmitiendo en este momento. Abrazos a Calúa Salazar, jefa de prensa, y a todo el equipo de la radio que está con nosotros ahora. Tenemos ya la conexión con nuestros primeros invitados. Vamos a arrancar con el comandante Johnson, Luis Fley, que ya está con nosotros desde Managua, Nicaragua. Don Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos en una fecha que, como decía yo en mis comentarios hace un rato, debería de ser una fecha para celebrar que 30.000 hombres armados decidieron entregar sus municiones y decir queremos la paz y confiar en que los acuerdos de Zapuá y de Esquipula se iban a cumplir. Don Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis, por esta oportunidad, pues, participar en tu programa, pues, y conmemorar 30 años de una gesta heroica de que miles de campesinos tomaron las armas para defenderse de una dictadura que los estaba masacrando. Se habla siempre que fue contra un ejército creado por la CIA. No lo fue. Los abusos, la represión, los asesinatos del Frente Sandinista fue lo que motivó el levantamiento campesino. Así que fue el mismo Frente Sandinista que promovió e empujó ese levantamiento por su forma de presionar al pueblo nicaragüense, al pueblo campesino, para que aceptara una revolución que iba en contra de la idiosincrasia del pueblo nicaragüense. Así es que hoy pues se conmemoran 30 años de esa gesta heroica, para nosotros heroica, porque si nosotros estamos convencidos que si no hubiese sido la contra en Nicaragua, no hubiese habido cambio. Nicaragua fuera otra Cuba,
y el frente o el marxismo-comunismo se viera apoderado de El Salvador, Guatemala y Honduras. Ellos tenían una consigna que decía: Nicaragua venció, El Salvador vencerá, Honduras le seguirá, perdón, Guatemala le seguirá y Honduras no aguantará. Sus objetivos eran expansionistas, pero gracias a que los campesinos de la contra se levantaron en armas, rechazando ese modelo totalitario y violador de los derechos humanos. Así que 24.500 hombres, un día como hoy, hace 30 años, entregaron las armas. Don Luis, ¿qué motivó? A ver, porque hay gente que cuenta la historia según su lente político o su lente ideológico, pero usted que estaba y que estuvo inmerso, le pregunto directamente, Luis Flay, ¿por qué se metió a la resistencia nicaragüense? Luis Flay se metió a la contra. Bueno, te voy a hacer un poco de historia. Yo colaboré con el Frente Sandinista y tenía 3 hermanos en el ejército sandinista. En 79 me buscaron a mí en café para que me hiciera cargo de la comercialización del café. Y el campesinado pues estaba acostumbrado a venderle el café a quien se lo comprara. Pero llegó el sandinismo y creó una empresa que se llamaba Encafé, Empresa Nicaragüense del Café. Vino la producción del café y los campesinos lo llevaron, pero no había dinero para pagárselo. Simplemente se le recibía y se le daba un papel para que en 6 meses regresaran por su pago. Eso chocó enormemente contra la población campesina, porque el campesino estaba acostumbrado a llevar su café, se le pesaba y se le pagaba, se iba con su dinero y compraba todo lo necesario para su casa, desde el arroz, el azúcar, las pastillas, el gas y todo lo que necesitaba. Y a las mulas que trajo el café ya iban cargadas con lo necesario para el consumo. Eso fue el primer choque totalmente. Luego vinieron los CDS famosos y la milicia, que convocaban a reuniones a los campesinos y el que no llegaba a las reuniones lo señalaban de contrarrevolucionario y reaccionario. Así yo miré cómo mataron a José Augusto Torres Sea, a Justiniano Cano, Tránsito Granado, Emilio Méndez, Tomás González, Juan Hernández, José María Gutiérrez, Carmen Rizo. Ahí está su hijo en el cual tiene un hotel, se llama Cristóbal Rizo. Vayan, pregúntenle quién le asesinó a su padre una mañana que estaba ordeñando las vacas. La seguridad del Estado, del Frente Sandinista. Y así fue, no solamente en el Cuas, sino en todas las partes alejadas de Río Blanco, Matiguás, por todos esos lados hubieron cientos de campesinos que fueron asesinados y que nunca se supo su destino, de dónde quedaron, ni nada. Eso motivó el levantamiento del campesinado y el malestar y las confiscaciones, la prohibición de que si realizaran los cultos. El campesinado es muy religioso, le gusta asistir a su iglesia y todo eso se lo prohibieron. Era prohibido. Ustedes han visto y conocen la historia de Prudencio Baltidano, un campesino que predicaba la palabra de Dios. Lo agarraron, lo torturaron, le cortaron las 2 orejas y lo dejaron por muerto. Gracias a Dios no se murió y se convirtió en un testigo viviente de las atrocidades del Frente Sandinista, del Ejército y de la seguridad del Estado. Se nos va a unir ahora el doctor Henry Zelaya, otro de los protagonistas de esta historia de la resistencia nicaragüense. Está con nosotros desde Managua, Nicaragua. Doctor Zelaya, bienvenido a El Saborcito de estar informado en este especial previo a la presentación del documental elaborado por Expediente Público. Un abrazo hasta allá, hasta Managua, Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para vos, Luis, y un abrazo para Expediente Público. Y te agradecemos mucho, ¿verdad? Porque no en lo personal, no para sobresaltar a la contra, sino que la historia debe de contarse y debe escribirse tal como es, ¿verdad?
y no para vivir de ella, sino que para no cometer los mismos errores. Y desgraciadamente, pues este capítulo de la Contra probablemente es uno de los capítulos más dolorosos que ha tenido la historia nicaragüense y la más mal manejada que ha habido en toda la historia nicaragüense. Inclusive el día de hoy pues nos afecta y son cosas bastante similares y bastante parecidas hasta con la misma persona que provocó eso. No quiero repetir lo que dijo Johnson, pero es correcto, eso motivó. El campesino nicaragüense en el 79 ayudó a la revolución sandinista. Es más, muchísimas personas ayudaron. Vos has visto la historia, pues hay libros escritos de personajes sandinistas que fueron al CUA, que fueron aquí, que fueron allá, y ellos mismos relatan cómo los campesinos les ayudaban porque verdaderamente pues pensaban de que la juventud en ese momento venía con un mejor proyecto todavía. Pero la realidad es de que a los pobres campesinos les salió la venada careta, como decimos muy en común. La realidad es de que fue un proyecto que los engañó, les mintió, y no solo a los campesinos. Recordate que inclusive en las postrimerías de la revolución en julio del 79, hasta se firmaron acuerdos en Costa Rica con los Estados Unidos que iban a permitir que la guardia permaneciera. Muchos guardias inclusive se desarmaron, Luis. Fíjate bien, muchos guardias se desarmaron y ellos se refugiaron en las embajadas. Y hubo un acuerdo que dijeron de que iban a permitir que los soldados de la guardia salieran a Honduras. Los montaron en una caravana y agarraron la carretera norte para salir pues por la frontera norte. Toda esa gente fue emboscada en Sébaco, entre Sébaco y San Isidro, mataron a miles. Debido a eso, muchos de los guardias se quedaron peleando, pocos de los guardias se quedaron peleando en eso. Pero también la gente que provenía del Frente Sandinista se sintió traicionada cuando comenzó a ver que sus hermanos campesinos eran avasallados por la seguridad del Estado. La realidad es de que en ese momento lo que hizo el gobierno sandinista fue promover una guerra de clases y aquel que tenía una manzanita, 2 manzanitas de café era considerado contrarrevolucionario, era considerado enemigo de la revolución y lo persiguieron. ¿Cuánta gente no confiscaron, echaron presos? Se fundaron cárceles, la de Guagualí, la de Estelí. Yo personalmente vi más de 3,000 campesinos, trabajadores que con el sudor de su frente habían trabajado y habían conseguido poco a poco para tener una finquita de 8 o 10 manzanas, y ellos fueron torturados en Guagualí. Yo visité, ahí habían familiares míos llenos de piojos, torturados, y eso fue lo que motivó el alzamiento de la Contra. También hay que recordar de que la composición de la Contra, Luis, primero un porcentaje muy bajo que no podemos determinar ahorita, pero eran guardias nacionales, pero un porcentaje muy, muy bajo. De ahí también los primeros, yo digo un número así por decirlo, pero los primeros 14 comandantes de la Contra venían del Frente Sandinista. Era gente que había luchado por un cambio de gobierno, pero no por un cambio idealista, comunista, admirador de la revolución de Fidel Castro. Es más, el que se considera padre de la resistencia nicaragüense, como es Pedro Joaquín González, venía del Frente Sandinista. Y muchos, pues, Coral, el Chele Douglas, Tigrillo, Dimas Tigrillo, el mismo Johnson, eran familias que venían del sandinismo. Pero evidentemente el grueso de la tropa eran campesinos que no habían pertenecido ni a la Guardia ni al Frente Sandinista. Y eso era la gran mayoría. Doctor Zelaya, y algunos de los argumentos casualmente que se ocuparon para descalificar al movimiento insurgente en el campo era que eran guardias exomocistas, y eso generaba de alguna manera o simpatía o antipatía en un pueblo que ya estaba empezaba a ver una descomposición de una revolución que se suponía que se había hecho para bien y que terminaba
a sentirse lo amargo del error que se había cometido al dar espacio para que se impusiera en Nicaragua una exportación del comunismo desde La Habana. Voy a preguntarles a los dos, y los pongo ahora en perspectiva. Enfrentamientos, muertes, sangre, dolor, luto. Desde el lado del Frente Sandinista se dice, nosotros ganamos la guerra. Del lado de ustedes, ¿hubo alguien que ganara aquí al momento final de este conflicto, don Luis? Bueno, Tomás Borges dijo en una ocasión que lo que había habido entre el ejército sandinista y la contra era un empate. Yo te digo que no hubo ningún empate. Nosotros luchamos porque se hubiesen elecciones limpias, libres en Nicaragua y lo logramos a base de la presión armada. El gobierno de doña Violeta es el resultado de la lucha de la contra. El servicio militar terminó por la lucha de la contra. Los empresarios y los que fueron confiscados recuperaron sus bienes gracias a la ayuda de la contra. El comercio volvió a la normalidad porque los bancos estaban todos confiscados y en 1990 comenzaron a surgir bancos. Eso es de la contra. Recordemos que aquí nosotros luchábamos por un cambio y los sandinistas estaban defendiendo el statu quo. Ustedes son testigos de la historia. Después del 90 hubo un cambio y ese cambio se debió a la contra, no se debió a otro factor. Si no ha sido la contra, Nicaragua fuera un país comunista actualmente como lo es Cuba. Así que nosotros queremos haber ganado. Además, nosotros actuamos como caballeros de la guerra. El día 26 de febrero, después de la derrota, nosotros interceptamos alrededor de 1.500 mensajes donde los sandinistas informaban que toda la gente se había desertado, que estaban vacíos una gran cantidad de cuarteles. La gente se desertó, dejó botado el fusil, el uniforme y se fue. Si nosotros hemos sido perversos, lo reordamos militarmente al ejército sandinista. Pero nosotros sabíamos que es lo que estaba pasando internamente. Se desintegró el ejército sandinista. De 200.000 hombres solo quedaron vacías. Y ahí está la gente de testigo que del día siguiente los cachorros y los del servicio militar se desertaron. Y eso fue en masa. No fue uno, fue en masa. Así que nosotros, la contra triunfó, trajimos el cambio, trajimos la democracia. Desgraciadamente, los gobiernos que precedieron a doña Violeta no supieron administrar la democracia que tanta sangre había costado a los nicaragüenses. Y a eso voy, doctor Zelaya. Se firma, doctor Zelaya, se firma para darle consecutividad a lo que está diciendo el comandante Johnson. Se firma un acuerdo de Zapoá, se firma un acuerdo de Esquipula y la resistencia entrega armas porque esos acuerdos supuestamente le garantizaban la vida y la seguridad a la resistencia. El comandante Johnson dice, los gobiernos que sucedieron, incluso el de doña Violeta, el de Alemán y el de Bolaños, no supieron administrar la democracia. Pero la pregunta es, ¿por qué de pronto sí se aceptó un acuerdo en el que de un lado se entregaba todo y del otro lado no se entregaba nada o se entregaba poco? Bueno, mira, primero te quiero dar una continuidad de tu pregunta primera de Johnson. Mira, la realidad es de que el pueblo de Nicaragua perdió, todo el pueblo perdimos con esa guerra fratricida que tuvimos en los años 80. O sea, todos perdimos miembros de la familia, perdimos la economía, perdimos todo. Pero tenés que recordar que quién fue el mayor causante de esto, ¿verdad? Recordate que el Frente Sandinista llega con una proclama que inclusive la hicieron días antes de que Somoza se fuera, en el cual prometían inclusive hasta unas elecciones en corto tiempo, prometían que nunca iba a haber una dinastía, prometieron que nunca iba a haber un ejército que atacara a los conciudadanos, pero ese no era el plan. Inmediatamente cuando llegaron al poder, quisieron cubanizar la revolución. Y no solo nosotros, sino que también
con el aspecto de solidaridad, hicieron llegar inclusive hasta más de Fidel Castro, pues que había invadido, que había mandado tropas al África, que había combatido en todos lados. Entonces ellos querían llegar a más. Entonces ellos soñaban que con el armamento ruso que les vino, y por supuesto con AK China y todo eso, ellos iban a conquistar toda Centroamérica. Le comenzaron a ayudar a los grupos armados de izquierda de Honduras. El FMLN estuvo aquí en Managua. Aquí en Managua hasta se mataron aquí muchos del FMLN. Y la guerrilla guatemalteca también estuvo aquí en Guatemala. También hicieron compromisos con grupos terroristas como Hezbollah. Aquí vinieron terroristas de España, de Europa, de Aldo Moro, los que mataron a Aldo Moro en Italia. O sea, esto fue un centro de capacitación del terrorismo a nivel mundial. Y ellos, recordate que ellos decían que ellos iban a gobernar 1000 años. Y la realidad es de que 25.000 campesinos no los dejaron gobernar 1000 años. Ni siquiera implantaron el comunismo plenamente aquí en Nicaragua. Y no fue porque ellos no quisieron, sino que definitivamente la resistencia nicaragüense, debido a su lucha y debido, desgraciadamente, pues era una guerra. Y debido, pues, que todo el mundo en una guerra no podés no andar repartiendo flores, pues. Desgraciadamente también en el campo se sufrió por la guerra, pero fue la única manera de que el campesino nicaragüense sintió una guerra de invasión. Recordate que en 1983 se hace la ley del servicio militar, donde obligaron a miles de muchachos del Pacífico a ir a pelear contra los campesinos que estaban peleando por sus tierras, por sus costumbres, por su religión, cosa que el sandinismo las quiso desaparecer totalmente. El sandinismo quiso que los campesinos dependieran del Estado, y por eso es que fue una guerra de ocupación. La gente del Pacífico quería obligar que a los misquitos, recordate la Navidad Roja, que fueron motivados los campesinos, los misquitos fueron asesinados. Entonces, evidentemente, ellos no querían nunca dejar el poder. Trajeron las Katiushkas, armamento que en ese momento eran 40 bombas que tiraban a las poblaciones civiles, el helicóptero ruso. Y Johnson recuerda perfectamente bien, antes que nosotros tuviéramos los misiles, el daño que ocasionaron los helicópteros a nosotros como combatientes y también a la población civil. Y nosotros no teníamos nada con qué derribarlo. Y ese fue... probablemente ese fue el mejor momento militar para el EPS en ese momento. Pero cuando nosotros conseguimos los misiles, que por cierto, uno de los soldados de Johnson fue el primero que se bajó el primer helicóptero, Escalera, y eso cambió totalmente la guerra. Cuando cae uno de los pilotos que fue, imagínate, agarraron a la juventud nicaragüense y la mandaron a Bulgaria, a Rusia, a Cuba, a entrenar, a matar a campesinos nicaragüenses. Entonces, eso era. Doctor Zelaya. Eso era. Doctor Zelaya, comandante Johnson, ¿en qué falla la resistencia al momento de aceptar acuerdos en los que simplemente les proponían acabar con la guerra, desarmarse, pero del otro lado el compromiso no fue el mismo? ¿Qué fue lo que pasó? Debo de serte franco, había una situación bastante difícil. Había un directorio político que fue el que tomó la conducción política de la contra. Los combatientes, los comandantes no tuvimos nada que ver prácticamente con los acuerdos de Zapoa. Solo lo llevaron allá 2 comandantes como testigos, como relleno, pero no tuvieron injerencia. Se nos ha quedado pegada la imagen del comandante Johnson. Volvemos con el doctor Henry. Doctor Henry, ¿lo tenemos? Hola. Tenemos un pequeño problema técnico con nuestros invitados, tratando de recuperar señal. Interesante lo que nos dicen, porque se trata de historia, señores. Historia que no podemos olvidar. Aquí los tenemos de nuevo. Adelante, comandante Johnson. Gracias. Mira, creo que se cortó, entonces tengo que repetir. Resulta que... El directorio, usted decía que el directorio era el que estaba tomando decisiones y ustedes estaban, los que estaban al margen, pues simplemente obedecían lo que se estaba había una decidiendo. Disparidad. El del directorio político de la contra, que
los comandantes o los combatientes que estábamos en el campo. Fueron unas decisiones pues, políticas y que eso nos afectó a nosotros porque no pusieron condiciones para el desarme de la contra. Simplemente había que, si lográbamos el objetivo que eran las elecciones, pues había que desarmarse. Pues estábamos conscientes de eso. Pero no era así tan bruscamente. Era un desarme ordenado y paulatinamente. Y más que todo, la seguridad, las garantías de nuestras vidas. Que eso se firmó, pero no lo cumplieron. ¿Por qué? Porque quedaron las estructuras de la seguridad del Estado, que era la más criminal, la insertaron en el ejército sandinista o en el ejército nacional, que le llaman. Ahora, ahí los pasaron. Lenin Serna era el comandante de la dirección de seguridad del Estado y lo pasaron como coronel del ejército. Y así a una cantidad. Y entonces, en todos los espacios, fusionaron la seguridad del Estado en el ejército sandinista y por eso ve las grandes atrocidades que se siguen cometiendo. Ahora bien, creo que a 30 años, pues viendo hacia atrás, creemos que en Nicaragua hubo un cambio indudable, pero no se supo administrar ese cambio democrático que se obtuvo. La mala conducción y de la política. Nosotros terminamos y nos fuimos a buscar nuestras parcelas. A unos se las robaron, se las quitaron, a otros las recuperaron a base de hasta sacando a balazo a los que la tenían se la habían tomado o que se la habían dado y comenzamos una nueva vida. No nos interesó prácticamente la política, se la dejamos a la clase política y eso fue un error de la Contra, porque la Contra era una organización político-militar. Nos desprendimos de lo militar y lo político no le dimos continuidad y eso fue un error grave. Doctor Zelaya, estos errores que menciona don Luis Fley tienen que ver con consecuencias funestas, tanto de vidas perdidas como de acuerdos que debían cumplirse para que el desarme fuera efectivo en el sentido de también darle una reinserción a la gente en la vida del país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Es decir, se abandonó de parte de la parte política que supuestamente representaba a la resistencia, se abandonó al gran espíritu de los paladines de la democracia que confiaron en desarmarse para que acabara la guerra y volver al país a la normalidad. Fíjate que, mira, no quiero desaprovechar para decirte algo para que mires lo noble que fue la resistencia nicaragüense. Primero, desde 1983, los Estados Unidos siempre negoció con los 9 comandantes, fíjate bien. Y lo único que les pedían era que no exportara su revolución. A ellos no les importó nada de eso. Ellos siguieron haciendo sus tretas, y después de 7 años de lucha, 8 años de lucha, tuvieron que conformarse con menos después de la destrucción del país y después de más de 100,000 muertos. También, Luis, te quiero decir algo histórico. En Zapoá, fíjate cómo el Frente Sandinista sigue comportándose igual en aquellos años y en este mismo preciso momento. Ellos no querían perder el poder y supuestamente hasta Tomás Borges decía que los ríos primero tenían que correr al revés y las estrellas se tenían que caer del cielo antes que se sentara con la Contra. Pero te quiero decir que en Zapoá una de las propuestas que tuvo Humberto Ortega fue decirle a los representantes nuestros militares que estaban en Zapoá que nos repartiéramos el poder, que ellos nos iban a recibir a nosotros y que nos iban a dar la mitad de todo, pero para seguir controlando un país que nosotros sabíamos que el pueblo estaba en contra del Frente Sandinista. Y los comandantes nuestros dijeron no, por supuesto que tenían a todos los combatientes que se han dicho que sí, nosotros los hubiéramos acabado. Pero para ser honestos en la realidad, nos hubiera ido mejor individualmente si nosotros hubiéramos aceptado la repartición del país. Y la Contra fue tan noble que no aceptó eso.
De ahí, ¿qué pasó, Luis? Lo que sucedió fue lo que está sucediendo ahorita. Los políticos creyeron de que el Frente Sandinista era una organización política, que entendían, y ellos creyeron, primero sabían de que nos teníamos que desarmar, nos obligaron a desarmarnos, nos dijeron en varias reuniones de que nosotros ya habíamos cumplido, que no merecíamos nada, se atrevieron a tratarnos como basura a los políticos en ese tiempo, y nos dijeron que no merecíamos ni siquiera respirar el aire que estábamos respirando. Y eso te lo digo porque a nosotros nos lo dijeron en el Estado Mayor en una reunión en el Terraza. Y eran los políticos de la UNO que, si no ha sido por la resistencia nicaragüense y esos 50.000 muertos, jamás hubieran llegado al poder. Ellos querían, estaban sedientos del poder y creyeron de que ellos iban a dominar, pues, ese autoritarismo y ese centralismo y esa criminalidad que tenían los dirigentes del Frente Sandinista. Es más, cuando nosotros nos desmovilizamos, ni siquiera pedimos ni solicitamos un puesto, un cargo público, ni siquiera lo solicitamos. Y te cuento algo más desastroso todavía. Nosotros en ese momento nos sentíamos más agredidos por el nuevo gobierno electo que hasta por el mismo Frente Sandinista. Y esas son parte de las cosas que uno debe de tomar en cuenta, doctor Zelaya. Lo tengo que interrumpir porque el tiempo nos va avanzando. Yo sé que tenemos tantas cosas que decir y en una hora es muy complicado resumirlo, pero lo que sí queda claro es que la administración de la democracia y de esos acuerdos que ustedes firmaron después de los años 90 no fue la mejor. Y ahí en eso estamos claros. Y ahí está el resultado. Y hoy seguimos viviendo las consecuencias de esa mala administración. Tengo que dejarlo en este momento ustedes dos por acá. Voy a entrevistar a doña Elea Valle, que ya la tengo en línea, y vuelvo con ustedes en un momento para seguir hablando, y con Medardo Mairena, que vamos a hablar casualmente. Después de 30 años los campesinos siguen siendo ejecutados, siguen siendo perseguidos, siguen siendo acribillados en la montaña y por el mismo Frente Sandinista. Increíble lo que está pasando. Vuelvo en unos minutos con el doctor Zelaya y con don Luis Fley. Doña Elea Valle está conmigo. Le agradezco a doña Elea que nos haga este espacio en su vida y que se haya tomado el espacio también para abrir su voz y su corazón para hablar de algo que es tan terrible. La muerte, el asesinato de sus dos pequeños y su marido a manos del ejército sandinista a finales del año 2017. Doña Elea, gracias por acompañarnos. Un abrazo para usted. Gracias. Doña Elea, ¿qué ha pasado desde aquel terrible final de año del 2017? Usted fue protagonista, y digo protagonista en el sentido de que alzó la voz para denunciar, decidió gritar la injusticia que se había cometido al acabar con la vida de sus dos hijos y la de su marido. ¿Qué ha pasado desde entonces? Usted reclama incluso hoy día que los cuerpos de sus hijos les sean entregados porque fueron enterrados en una fosa común. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, yo siempre he continuado, siempre pidiendo pues que me entreguen los cuerpos. Vamos ya por los 3 años, ya se viene de vuelta el 12 de noviembre y no me han dado respuesta para nada. Ha hecho difícil, pero yo siempre vivo pidiendo, yo pido pues la justicia, que haya justicia, y yo sé que va a haber justicia, que me los entreguen, porque yo no me siento bien y es difícil que yo voy a estar tranquila, y ni aún que mis niños pues que me los entreguen. Yo siempre no estoy tranquila porque mis niños me le quitaron la vida junto con mi marido. Yo he venido sufriendo de que ellos los asesinaron, yo andaba rogando, sufriendo junto con mis 3 niños que me quedaron. Para mí ha hecho duro. Cuando tantas aquellas madres, a mí me duele, me parten mi corazón, aquellas madres de abril que les asesinaron a sus familiares, sus hijos, sus hermanos, sus padres, parientes. Y siempre en las montañas igual, porque en las montañas siempre se está dando, siempre está el seguimiento, que los caminan detrás, siempre caminan la gente persiguiendo a la gente del campo, asesinando. Muchas familias han asesinado, pero aquellos familiares, las madres, se quedan con la boca cerrada por temor, por miedo, porque los amenazan. Si vos denunciás, si vos decís, si vos hablar, te venimos a quitar la vida.
Entonces, ¿qué hacen la familia? Más bien apartarse, huirse, y no pueden hablar. Antes que yo, no. En que a mí me sigan, pero yo siempre saco mi cara en alta, yo siempre sigo hablando y yo no me puedo callar nunca hasta que me entreguen los cuerpos. Yo pido por favor que me los entreguen, que no sean bárbaros esos animales. Eso no es presidente, como digo, ese no es presidente, ese es un asesino comunista junto con los seguidores, porque camina asesinando al pueblo, a los campesinos, los niños, porque mis niños eran unos inocentes. Simplemente los niños andaban viendo a sus padres. Es una mentira lo que ellos dicen, que mis niños eran delincuentes. Mis niños eran menores de edad. Tenían toda la razón de ir a ver a sus padres, porque de ahí los niños, los hijos, ellos se desesperan por ver a sus padres. El padre igual a ver a su hijo. Ellos tenían derecho de ir a ver a sus padres, no es porque ellos eran delincuentes. Doña Elea. Hasta donde han llegado que dicen que mis niños eran delincuentes, ellos mismos los vistieron de militar para decir que eran delincuentes mis niños. Doña Elea, permítame preguntarle, ¿su esposo fallecido estaba en algún movimiento armado, apoyaba algún movimiento armado en contra de Daniel Ortega? Bueno, él era que lo seguían del tiempo de los 80, él fue de la contra. Fueron con su hermano, fue contra él. Se llegó el tiempo que ellos se desmovilizaron, pero el seguimiento le dieron cuando ellos se dieron cuenta, pues que ellos eran desmovilizados, que habían andado en la contra. Persiguieron fuertemente a su hermano, lo hicieron irse, después le siguieron con él también. Fue cosa que él tuvo que irse porque él luchó con no dejar su familia, que son sus hijos. Él no quería nada, él se apartaba, anduvo tratando de evitar. A donde no anduvimos lugar en lugares y fue muy difícil, siempre ellos los andaban detrás, y no fue cosa que él tenía que irse, él tuvo que irse porque él andaban detrás. Doña Elea, y sus hijos, que usted sepa, ¿verdad? Porque esa es una cosa entre lo que dice el ejército sandinista y la versión que conocemos la mayoría de nosotros que hemos hablado con usted en algún momento. ¿Sus hijos manejaban armas, sabían de armas, habían tenido armas en sus manos, podían disparar, se sabían defender militarmente? No, porque ellos eran unos niños inocentes. Cierto que su padre andaba alzado en armas. Como digo, él se había ido porque ya no podía más que irse. Porque él decía, pues él que tal vez un poco se iba a defender, pues, porque ya no podía trabajar. Y mis niños eran unos niños inocentes, la niña apenas de 16 años, el niño de 12 años, que iban a saber cosas de armas, de juego, eso no sabían nada de ellos. Las fotografías de las que fuimos testigos, donde aparecen armados, fueron fotografías que fueron montajes del ejército, les pusieron eso, la gente del ejército a sus muchachos. Así fue, mi hermano, así fue, porque ellos dicen que los niños eran delincuentes, que andaban armados. Eso es una mentira, Fueron los mismos militares sandinistas, los del ejército, que les pusieron armas y les pusieron ropa de militares a esos niños. Pero eso es una mentira que Dios está viendo. Yo que soy su madre, que mis niños iban a ver a sus padres. Ellos fue que los vistieron de militar y les pusieron armas de juego para decir que los niños eran delincuentes. Ahora, usted se podría calificar que está prácticamente sin un lugar fijo en el que vivir, porque no puede estar en un lugar porque le están persiguiendo. Usted huye del estado de Nicaragua, usted tiene miedo de que le hagan algo porque le han amenazado un montón de veces. ¿Usted es víctima de persecución? Así es, mi hermano, así es. No me siento seguro porque yo siempre tengo que caminar de un lugar a otro lado, porque yo no puedo estar en un solo lugar, es muy difícil, porque me siento inseguro, porque en ciertas ocasiones a mí me han investigado, me han andado detrás, han llegado a la casa, me han rodeado la casa, pero sí, yo encerrada allí con mis 3 niños, solo pidiéndole a Dios, clamándole a Dios. Muchas ocasiones, sí, yo estaba en un lugar, en un barrio, y estaba yo alquilando. Pues allí llegaron, a mí no me hallaron, yo en la gran misericordia de Dios, como digo, que Dios a mí me protege. Yo andaba viendo a mi madrecita que estaba mal de salud. Cuando yo llegué al siguiente día, pues los vecinos me dijeron que allí habían rodeado el ejército. La policía había llegado, una camioneta llenita, y que corrieron y rodearon la casa, le bajaron el seguro a la ACA,
como tal que iban a agarrar a algún ladrón, algún asesino. Y rodearon la casa, reventaron la malla y se metieron a la cocina. Pero como la casa es buena, casa estaba enllavado, pero por las mallas sí se pasaron y se metieron a la cocina. No encontraron nada, se fueron. Entonces yo llegué y tuve que hacer maleta e irme en mi momento porque ya no podía estar allí. Pero sí, donde yo he seguido estando, allí siempre llegan, de noche llegan esos sujetos a rodearme en la casa siempre. Doña Elea, ¿cómo ha sabido vivir después de esto? Perdona que le pregunte porque yo pienso en mis hijos y pienso en los que tenemos hijos. ¿Cómo ha logrado usted vivir después de esto? Pues aquí solo pidiéndole a Dios, mi hermano, que Dios me dé fuerza para sobrevivir, para estos niños, poderlos crecer un poco, porque mis niños están chiquitos, porque la niña apenas tiene 13 años, la niña que me quedó, el otro niño, pues ayer estaba cumpliendo 11 añitos. El discapacitado que tengo tiene 7 años. Yo me pego a Dios, yo doblo rodillas pidiéndole a Dios que Dios me dé fuerza, me dé la salud. Ahorita me siento bastante maldita de salud, que ando, ya tengo como unos 2 días que ando bien mal de salud, pero hoy me siento bastante mal y le de agradezco, salud. Doña Elea, que se haga el espacio para hablar con nosotros, a pesar de su estado de salud. Le agradezco que nos haya dado este espacio. Le dejo unos segundos más para que su mensaje de alzar la voz pidiendo justicia lo escuche todo el pueblo nicaragüense que nos está viendo en Nicaragua y que nos está viendo alrededor del mundo. Sí, mi hermano, yo pido justicia, que escuchen todos mis hermanos nicaragüenses, que yo siempre pido justicia, que me entreguen los cuerpos, yo los necesito ya no quiero seguir esperando más, ya por los 3 años y no me dan respuesta, pero sí estoy pidiendo justicia, que por favor me los entreguen, que no sean animales, que no sean ignorantes, que no se tape el oído Daniel Ortega y la Chayo, que me los entreguen, yo quiero ver ya ir a sacar los cuerpos, que no sean bárbaros, ellos que reconozcan que ellos son padre y madre también, que a ellos les duele que tal vez les asesinen a algún hijo y no se los entreguen. Sí, yo soy madre, a mí me duele, me parte la vida y yo les pido a los nicaragüenses, a todos los que escuchan este programa, que vean que cómo son Daniel Ortega y los seguidores, que cómo son de bárbaros, que cómo asesinan al campesino y a los niños. Doña Elea, yo particularmente, que he seguido el caso de sus hijos y el suyo desde que arrancó, cuente con este servidor, con el equipo de Café con Voz, para que su voz y la voz de todas las víctimas del crimen de Estado que se comete en Nicaragua por esa organización criminal que se llama Frente Sandinista, valga la redundancia, se escuche y hay que buscar justicia. La queremos mucho y a propósito de lo que estamos hablando con usted, ahí está abajo, en el cintillo de abajo ustedes pueden ver el GoFundMe que Agüenica, la organización Agüenica está impulsando para que se le construya una casa a doña Elea Valle. Vamos a hablar más adelante con doña Anita Wells, que es la directora de Agüenica, que nos dé detalles de esto. Pero doña Elea, cuente con nosotros y le mandamos un abrazo y nuestro cariño. Gracias, mi hermano. También yo un abrazo también a todititos, mi hermano. Le agradezco muchísimo de eso, del que está diciendo ahorita. Yo me siento bien alegre por eso, hermano. Yo sé que ustedes me van a apoyar. Yo tengo la fe que sí, que ya tengo mi casa ya. Y gracias, mi hermano. Un abrazo a todos. Abrazo, doña Elea. Vamos a lograr el objetivo. Más adelante vamos a darles detalles del GoFundMe para que ustedes sean parte de este esfuerzo que se está haciendo para construirle su casa a doña Elea Valle. Vuelvo con mis invitados, pero agrego a uno más. Vuelvo con el doctor Henry Zelaya, vuelvo con el comandante Johnson, Luis Flay, y ahora se incorpora al panel nuestro amigo Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, con quien vamos a hablar sobre 30 años después, seguimos siendo testigos de una situación que parece repetirse y traigo a colación la frase del doctor Alejandro Serrano Caldera. En Nicaragua parece que el presente es el pasado que vuelve. Es una cosa increíble que estamos viviendo. Medardo, bienvenido al panel. Un abrazo hasta allá, hasta Managua, Nicaragua. Tenemos problemas con el audio de Medardo. A ver si podemos... vamos a marcarles a todos de nuevo, para que estén atentos, ¿verdad? Porque parece que tenemos un problema con el audio. Doctor Henry. Sí, ahí me escuchan. Ahora sí, adelante Medardo, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes a todos.
Activen todos, por favor, sus micrófonos para que nos escuchemos. Gracias, Medardo, perdóname. Gracias Luis, gracias, bueno, parte de Luis, ¿verdad? Henry, y también a doña Elea, pues un abrazo también que conmueve, ¿verdad? Nos saca los fríos recordar lo que han hecho estos cobardes, de verdad, con sus niños, y de la misma manera, pues sabemos que cuántas vidas han cobrado esta gente que tiene unas ansias de poder, unas ansias de dinero, y eso lo ha llevado a cometer semejantes crímenes con el pueblo de Nicaragua. Es lamentable esa parte, pero creo que también es parte de que el día de hoy, ¿verdad? A pesar de que, bueno, 30 años después, y como yo lo he dicho siempre, lamentablemente los campesinos continuamos contando asesinados, continuamos contando muertos, ¿verdad? Y no han muerto por la fiebre amarilla, sino que han muerto asesinados por este régimen dictatorial que se ha empecinado con exterminar de una vez por todas a los campesinos. A diario todavía el día de ayer, hubieron 3 campesinos más en la zona de Guaslala, ¿verdad? Asesinados. Y aprovecho también para denunciar lo que pasó con... sabemos que los montenegros, además de 2 asesinados, otros tuvieron que irse al exilio, pero acaban también de arrestar, ¿verdad?, a un sobrino de ellos también que está secuestrado por este régimen dictatorial. O sea, es tanto el odio que han puesto con esa familia, ¿verdad?, que si no los asesinan, tienen que irse al exilio para resguardarse, y los que han quedado pues los siguen persiguiendo. De la misma manera, todos aquellos que fueron familia de la resistencia nicaragüense en la década de los 80, que después del 90 para acá continuaron asesinando de manera selectiva a todos aquellos comandantes. Yo creo que esto nos debe llevar a la reflexión, ¿verdad?, en esta nueva etapa, lamentablemente, con este mismo dictador, ¿verdad?, tener que ser más inteligente, ¿verdad?, y no caer en los mismos errores, como decían anteriormente. Creo que fue una mala negociación en ese entonces, lamentablemente, pero pues aquí estamos contando la historia, y creo que esto nos debe servir para que en este nuevo ejercicio, ¿verdad?, en esta nueva transición de salir de la dictadura a la democracia, no caigamos en los errores que se cometieron en ese entonces. Creo que ese es el llamado, ¿verdad?, a todos los nicaragüenses, que debemos de estar claros. Los campesinos han sido generadores de cambio en Nicaragua, han marcado historia en Nicaragua, porque cuando se instalan las dictaduras, ¿verdad?, cuando inician a reprimir al pueblo, los que han salido a la defensa del pueblo han sido los campesinos. Los campesinos siempre han estado solamente en estos momentos, y lamentablemente, aunque han habido gobiernos de tendencia democrática, solamente nos han utilizado a los campesinos, a los estudiantes, a los jóvenes, nada más para servir de puente para que ellos lleguen al poder. Y una vez que están en el poder, se dedican a hacer lo suyo, y últimamente terminan mal repartiéndose del poder, porque a través de esos pleitos, problemas internos que han cometido, se dividió la oposición en este país, y hoy pues estamos aquí pagando, como decimos los nicaragüenses, los platos rotos. El pueblo sufrido, el pueblo que no tiene por qué estar en este sufrimiento, deberían de ser quienes cometieron los errores en su momento. Eso nos lleva a tener que poner la barba en remojo todos los nicaragüenses, este pueblo sufrido que luchamos por justicia y democracia, que sabemos que no va a haber paz en este país hasta que haya justicia, que no va a haber tranquilidad hasta que nuestros hermanos presos políticos o secuestrados políticos sean liberados, que nuestros hermanos exiliados puedan regresar sin ser perseguidos, mucho menos asesinados, y que el cese de una vez por todas la represión. Y aprovecho para denunciar lo que están haciendo en la isla de Ometepe, la militarización después del 19 de abril, con la protesta que hicieron los campesinos. Aún continúan asediando, ¿verdad?, a nuestros hermanos campesinos, que en estos momentos ellos deberían de estar sembrando la tierra, porque tienen sus tierras preparadas para sembrar, pero no les han permitido que puedan trabajar, no les han permitido, porque están constantemente como espiando las casas, han quedado solas, ellos tienen que dormir en el monte, ellos tienen que buscar cómo salvaguardar su vida, y es lamentable que hasta este momento no ha cesado la represión. Por ello, una vez más, elevamos las voces de nuestros hermanos campesinos y exigimos una vez por todas la libertad para todos los secuestrados políticos, pero también la desmilitarización de los territorios, no solamente en la isla, también ha estado militarizado la zona de Punta Gorda, Bluefield, como también la zona norte, que también siempre han estado matando a nuestros hermanos misquitos,
a nuestros hermanos indígenas que de alguna manera han estado luchando por defender los recursos naturales, el derecho a la propiedad privada, que esa es nuestra lucha que también emprendimos desde 2013 para acá, el movimiento campesino, por lo cual lo hemos solidarizado con ellos y para nosotros somos una sola fuerza, ¿verdad?, en busca de justicia y democracia. Rapidito, porque el tiempo se nos ha acabado. Comandante Johnson, ¿cuántas personas conoce usted que fueron miembros de la resistencia que desde 1990 hasta hoy han perdido la vida después de, en todos estos 30 años? Buena pregunta. Yo conozco mucho, comenzando con nuestro comandante Enrique Bermúdez, que fue asesinado en el centro de Managua, en el parqueo de un famoso hotel, y conozco cantidad de gente nuestra que ha muerto. Podemos hablar de más de 1000 personas han sido asesinadas, que muchos no están documentadas, que el trabajo que está haciendo el expediente público es un trabajo muy interesante porque está recopilando la memoria histórica de todos los muertos que se han dado en el contexto después de los años 90. Más de 1000 personas que lógicamente piden justicia, y a eso voy con el doctor Zelaya. Doctor, justicia que... Active el micrófono, por favor, doctor, que parece que lo tiene apagado, el suyo. Justicia. Yo decía en mi introducción que doña Violeta muy conciliadora, ¿verdad? Buscando una reconciliación, buscando cómo el país no consiguiera en la confrontación. No llevó a los tribunales a una gran cantidad de personas que cometieron crímenes y que quedaron en la impunidad. Hoy día, mucha de esa gente todavía dice, la historia se repitió casualmente porque no hubo justicia. ¿Qué piensa usted en la Nicaragua de hoy debería de ocurrir ante un eventual cambio de gobierno en Nicaragua en relación a la justicia? En relación a la justicia de hace 30 años, por los que murieron hace 30 años y durante 30 años hasta hoy, y particularmente con los que perdieron la vida a partir de abril. Bueno, mira, yo creo de que fue un gravísimo error, pues, en el tiempo de doña Violeta, de que ni siquiera se formó una comisión de la verdad. Creo que, te repito, pues, en parte de esta entrevista te he dicho que doña Violeta pensó de que los dirigentes del Frente Sandinista eran humanos, pues, o tenían alguna empatía con las personas y que iban a enmendar lo que habían hecho en todos los años 80, pero se equivocó. Es más, en ese periodo se dieron más de 27 amnistías. Se perdonó a un soldado que ni siquiera es nicaragüense, que se tomó una ciudad donde hubieron más de 35 muertos y se robó todos los bancos, pues, en Estelí. Fue amnistiado. Inclusive después ocupó puestos en el gobierno en el cual se le dio salario. Y a los criminales de grandes buzones y de criminales tremendos también se les dio posiciones en el gobierno de doña Violeta. Fue un error garrafal y yo creo de que por lo menos tenemos que regresar a hacer una comisión de la verdad donde se investiguen los crímenes que sucedieron desde 1980. ¿Qué pasó con toda la gente que murió en las cárceles? ¿Qué pasó con toda esta gente que murió en todo el territorio nicaragüense? Y doña Elea Vaya me recordó muchísimas cosas que no quiero dejar de hablar. No creas de que solo los niños de doña Elea Vaya mataron. En Anizales mataron a varios niños de 15 años porque pensaban de que unos desmovilizados que iban a la milpa le estaban ayudando a unos armados de guerra. En la Mochila Bomba murieron personas civiles menores en Fantasma, menores de edad. Inclusive mataron a un pastor que supuestamente al oír la explosión de la Mochila Bomba, él fue, y como el anillo era tan cerrado que el que se metía al anillo, esa es una operación militar, pues el que se metía al anillo no podía salir vivo y por eso es que matan al pastor. Andrés Cerrato de Ayapal, debido al acoso que le dieron, como se lo estaban dando a Guinaga, que después lo mataron, como se lo dieron al esposo de doña Elea Valle y al hermano, Andrés Cerrato pensó modificar el asunto. Vino aquí a los derechos humanos y declaró, pues, y denunció que él se sentía perseguido por el ejército. A la semana que él regresó a Ayapal, fue capturado a medianoche y enfrente de sus hijos le metieron 28 tiros de AK. Ese es Andrés Cerrato. O sea, aquí de nombres pasaríamos hablando toda la tarde. Aquí han habido más de 1000 muertos.
más de 1000 ajusticiamientos y ha sido el ejército que está involucrado en todas estas operaciones de inteligencia. Y lo peor es de que yo los acuso inclusive de que ellos forzaron a mucha gente a armarse debido al acoso, como la misma doña Elea Valle denuncia que su esposo fue acosado. Ella en varias otras declaraciones ha dicho que por lo menos se cambiaron a trabajar a 5 haciendas porque el hermano andaba alzado en armas y él no se quería ir con el hermano porque tenía a sus hijos con doña Elea Valle. Entonces el ejército lo buscaba, que le diera información que dónde estaba su hermano, que si no lo iban a matar. Y fue tanta la desesperación que se tuvo que unir mejor al hermano y después la inteligencia militar lo ubicó, le mandaron cositas y ahí fue donde desgraciadamente los niños, doña Elea, llegan a visitar a su papá y es donde suceden los crímenes. Pero esto lo tenemos en todo el norte. El caso de doña Elea y el caso de los muchachos muertos y de su esposo es el caso que se replica en una gran cantidad de situaciones oscuras realizadas desde el Ejército Popular Sandinista o Ejército Sandinista, porque nicaragüense, Ejército de Nicaragua es lo que menos es y eso ha quedado comprobado. Cierro con Medardo y le digo, Medardo, desde octubre de 2018 a julio de 2019, organismos de derechos humanos denuncian, ¿verdad?, 21 ejecuciones selectivas en el campo. Pide pruebas el ejército y te han dicho que si tenés las pruebas que las presenté. ¿Cómo responden ustedes 30 años después del desarme de la contra en este nuevo contexto en el campesinado es carne de cañón como siempre? Gracias, Luis. Efectivamente, sé que no se han podido documentar todos los asesinatos cometidos por este régimen asesino dictatorial, pero efectivamente no son 21. Ya anda por los 150 hermanos campesinos asesinados desde octubre de 2018 hasta el día de hoy. Y eso es evidente, como decía anteriormente, solamente el día de antier fueron 3 campesinos más asesinados, opositores a este régimen, y así sucesivamente continúan, ¿verdad?, asesinando a los campesinos desde los territorios. Lamentablemente, ¿verdad?, hasta estas alturas continúan empecimándose por desaparecer a los campesinos, por el hecho de que los campesinos hemos enfrentado una lucha con dignidad, una lucha donde estamos para defender derechos humanos, el derecho a la propiedad privada, el derecho a los recursos naturales. No nos organizamos por un interés propio y eso lo hemos demostrado cuántas veces este régimen ha querido callarnos, porque hemos pagado un costo bien alto, ¿verdad? A través de la persecución de este régimen nos ha tocado la cárcel, nos ha tocado sangre, abonar sangre, nos ha tocado el exilio, cuántas cosas nos ha pasado solamente por pensar diferente y porque en verdad hemos enfrentado una lucha con mucha dignidad. Y digo esto con mucha dignidad porque sabemos de que el régimen ha estado acostumbrado a resolver estos tipos de problemas a través de recursos económicos ofreciendo prebendas, como también con el plomo. Cualquiera de las dos cosas nos ha ofrecido a nosotros y nosotros aún continuamos con nuestra frente en alta, diciendo en estos momentos de que el movimiento campesino está siempre con mucha dignidad, con su frente en alto, para ponerse al frente ante cualquier eventual actividad que se haga. Pero también quisiera aprovechar, porque sé que ha habido unas campañas en estos momentos, últimamente, de desprestigio, ¿verdad? Y yo creo que no es justo que caigamos también en esos errores de muchas personas que tratan de dividirnos de alguna manera. He visto en las redes sociales diciendo de que el documento de arquitectura, que tal vez no debería sacarlo en este momento, se transversó y que se firmó otro documento. Eso no es cierto, es falso de toda falsedad, ¿verdad? Diciendo que el Gran Capital ganó. O sea, no es cierto. La verdad es que están tratando de alguna manera de virtuar con la intención de dividirnos, pero no es cierto. Aquí el movimiento campesino siempre ha sido fiscal de lo que ha estado pasando y vamos a seguir elevando nuestras voces, así sea quien nosotros tengamos que decirle la verdad, con tal en realidad se pueda ejercer, ¿verdad?, que el derecho de este pueblo sufrido que ha venido siendo reprimido por estos asesinos, y también no vamos a permitir que muchos de los políticos tradicionales que de alguna manera nos han utilizado nada más
como escala para llegar al poder, tanto a los campesinos como a los jóvenes. Por eso yo sigo invitando a los jóvenes que es momento de hacer parte, es momento de empezar un proceso de diálogo interno para que nos podamos unificar y podamos ponernos al frente de esta situación como lo hicimos en el 2018. Obviamente sabemos lo que ha hecho este régimen para dividirnos, pero aún así no nos ha podido callar. Vamos a seguir elevando nuestras voces hasta el final por la libertad de los presos políticos y porque una vez por todas debe parar la matanza de este régimen. Gracias, Medardo. Gracias, comandante Johnson Luis Flake. Gracias, doctor Henry Zelaya, por habernos acompañado en este especial previo al documental que inmediatamente después que terminamos con ustedes arranca y se quedan ustedes conectados en Café con Voz también para ver el documental La Nicaragua Ajena, la Nicaragua Campesina, elaborado por Expediente Público. Me ha quedado la gana de seguir hablando, así que vamos a hacer otro programa, ¿verdad? Y no hay problema. Definitivamente en situaciones Gracias, Luis. Que es importante tenerlas presentes. Abrazos a cada uno de ustedes y bendiciones. Igualmente. Muchas gracias. Los dejo, amigos televidentes y oyentes, inmediatamente con el documental. Yo termine el documental y voy a volver para que ustedes escuchen cómo pueden ayudar a doña Elea Valle. Cuando termine el documental, ¿verdad? Quédense ustedes con nosotros para que indicarles casualmente cómo puede usted apoyar para la construcción de la casa de doña Elea Valle. Ustedes escucharon ese testimonio, esa persecución, ese asedio, esa situación compleja que está viviendo esta señora que simplemente le arrebataron de un tajo la vida de sus 2 hijos, la vida de su esposo, y que refleja, como le decía a nuestros invitados, la situación del campesinado en general. Eso que ocurrió con doña Elea Valle ha venido ocurriendo desde 1990 para acá, porque el campesinado fue traicionado en algún momento y la resistencia también por algunos líderes que, como decían, en la parte política se fueron a alcanzar algunos acuerdos para beneficiarse personalmente algunos, otros trataron de beneficiar a los grupos, algunos se olvidaron completamente de esto. Decía el comandante Johnson, yo me fui para mi casa, para mi parcela, usted se fue para su parcela, nadie siguió dándole espacio a ver el cumplimiento de los acuerdos y por tanto la resistencia nicaragüense quedó así como decimos a veces al garete, ¿no? Una parte, otra sí le sacó provecho, otros agarraron reales, otros se hicieron de billetes, otros se aliaron al frente sandinista y ustedes más o menos saben la historia. Tenemos el documental en el siguiente minuto, va a estar comenzando para que ustedes estén aquí con nosotros, quédense y disfrutemos de esta historia no contada, que es bien importante, ¿no? Y por eso lo hicimos en el previo con parte de los actores de este trecho de la historia de Nicaragua, porque ese evento que se debería estar celebrando hoy con mucho júbilo, este día, oiga bien, hoy es Día Nacional de la Reconciliación y la Paz. ¿Quién lo está celebrando? Nosotros estamos haciéndole honor a los 30 años del desarme y el documental, lógicamente, nos lleva a esa Nicaragua ajena, la Nicaragua de los campesinos, la Nicaragua masacrada en el silencio de la selva, en el silencio de la montaña, y disfruten este documental que queda con ustedes a continuación.